Bueno, el sermón de hoy se llama Today's message is El Padre de Todos. the Father of all. En la parte de atrás In the back of the flyer, tenemos 12 atributos de Dios. we have 12 attributes of God. Y vamos a hablar de ellos un poquito We're going to speak a little bit about durante el that sermón. during the service. Pero aquí hay muchos versículos que yo no voy a tocar hoy. There's a lot of verses here that I'm not going to be touching during the Y los service. puse aquí para que ustedes puedan luego ver los atributos de Dios en diferentes versículos. I put them in there so you later on could see God's attributes in different verses. Hay dos cosas There's two things que les quiero decir. that I want to tell you. Todos los atributos de Dios All God's attributes son de Dios. belongs to God, Pero nosotros hemos heredado but we have inherited algunos de los atributos de Dios, some of God's porque attributes somos hechos en su imagen. because we're made in His image. Por ejemplo, For example, los primeros 8 atributos que hay aquí the first 8 attributes are here. son incomunicables de Dios. The incommunicable O attributes of sea, God. eso no lo tiene nadie más que Dios. Therefore, they only belong to God. Los últimos 4 The last 4, son comunicables de Dios. the communicable attributes of God. Y esos son 4 atributos Those 4 attributes de Dios que nosotros hemos heredado. that are God's that we inherited. ¿Estamos claros? Are we clear on that? ¿Estamos claros? Are we clear on that? No los oigo, ¿estamos claros? We don't hear it. Are you clear? Yes. Amen. Amén. Señores, despierten porque Please wake up. las vírgenes que salieron y llegaron sin aceite porque The, no vir- llevaron suficiente. Se the virgin quedaron. that came back without oil, they burned up because they didn't have any. Fíjense, Dios es un Dios de mucho poder God is a God of a lot of power, y el poder de Dios es incomparable. and God's power is incomparable. Y ya le dije que hay atributos de Dios que son de Dios, que son comunicables y otros incomunicables. I already told there's God's attributes that are communicable and one that are incommunicables. Entonces, los que son comunicables, o sea, los últimos 4 que ustedes tienen ahí, The last 4 that are communicable, they son have los been que nos inspired. ayudan a nosotros So the ones that help us a ser más semejantes a to Dios. be more in His image. ¿Estamos claros? Are we clear? Hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss the 3 points. Los atributos de Dios que son incomunicables, The communicable attributes of God, los que son comunicables the communicable attributes of God, y el último punto and the last one, es nuestro Padre que está en el cielo. our Father who is in heaven. Estas palabras le recuerdan algo. These Las últimas. words just remind you Nuestro something. Padre que está en el cielo. Our Father who is in heaven. ¿Le recuerdan algo? Do you remember El anything? Padre nuestro, ¿verdad? The Holy Father. Vamos a hablar un poquito porque escogí esto específicamente hoy I picked those specifically porque es Día de los Padres y Dios puso en mí, because today's Father's Day and God put that in my heart. Dios me puso esos atributos de Él And God put those attributes of His para que nosotros como padres that we as fathers, podamos entender we can understand y ver los ejemplos que Dios tiene and see His examples que nos pueden ayudar a nosotros a ser mejores padres. that could help us to be better Hoy fathers. estamos celebrando ese día, Día de los We're Padres. celebrating today Happy Father's Day. Nosotros todos hemos tenido o tenemos un padre biológico, We all have biological o parents, sea, un padre terrenal. an elderly father. Algunos de nuestros padres han sido excelentes padres, Some of our fathers have been excellent fathers, otros no. others not. Yo puedo decir I could tell que mi papá no fue un padre excelente, that my dad was not an excellent father. pero hay algo que yo siempre hice con mi papá But there's something that I always did with my y dad, es que siempre fui obediente. that I was always obedient to him. No porque él fue un buen padre, Not because he was a good father, sino porque a mí me enseñaron desde pequeñito but I was taught since I was a child a respetar a los mayores to respect elders. y por eso And because of that, yo respetaba a mi padre, I respected my dad, aunque quizás no se lo merecía muchas veces. regardless he didn't deserve it. Yo me acuerdo I remember en la boda de mi tía, on my aunt's wedding, yo tenía 18 años, I was 18, yo estaba trabajando, I was working. yo me mantenía, aunque vivía con mi mamá, pero yo me mantenía. I was working and I took care of myself.
Los amigos míos que estaban en la boda My friends that were attending the decidieron wedding, ir para una discoteca. they decided to go to a disco. Y yo dije que me iba con ellos. And I said I was going to go with them. Y mi papá me dijo a mí que yo no iba. And my dad said, no, you're not going. Y yo le dije, bueno, me voy para mi casa. I said, well, I'm going home. Él pensó que cuando yo dije me voy para mi casa era para irme para la discoteca. He thought that when I said I'm going home, Nosotros estábamos a 5 cuadras de mi casa. I was 5 blocks away. Y yo iba from my caminando house. adelante And I was y going una walking cuadra to- atrás venía mi papá And behind me was my dad. a ver para dónde yo iba. He was watching to see where Oiga I bien, was yo tenía going. 18 años I was 18 y yo me mantenía. and I was self-sufficient. Yo llegué al edificio donde yo vivía, I got to the building y that I fui was para el living. apartamento, I went to my apartment, pero vi cuando él se sentó en la puerta del edificio, but I saw when he sat in the front of the como quien building, dice a ver si yo iba a bajar otra vez. watching me to see if I was going out again. Y yo me quedé en la casa. And I stayed in their home. Yo podía haberme ido. I could have left. Yo podía inclusive I could have been close. subir al rufo de la casa, Go to the roof. porque todos los edificios donde yo vivía hasta la 171, la calle después, estaban conectados por arriba. All those buildings were Estaban connected pegados. with the roof. Y la pared que había dividiendo cada edificio era de ese alto. And the wall that it was dividing each is. Y todas esas puertas de esos rufos estaban abiertas. And all the buildings O doors. sea que were yo open. podía haber subido al rufo, cruzar una por una, bajar por la 171 y irme. I could have gone to the roof, gone down to 171st Street and Pero por leave. respeto a que era mi papá, But because I respected my dad, yo no fui ese día I didn't go to the disco that a la day. discoteca. Y yo creo And I believe esto, I believe this, de que Dios, that God, aunque sabía que en ese tiempo yo no era cristiano, even though that God knows that I was me not estaba a Christian, moldando para lo que Él iba a tener para mí en un futuro. He was molding me to what He has for me in the future. Nosotros todos tenemos un padre We all have a father que es más que un padre biológico. that is more than a biological father. Porque nuestro Padre Celestial Because our Heavenly Father es un padre para toda la vida. is a father for eternity. Otra cosa es que yo Another thing eventualmente tuve una relación con mi papá. I eventually developed a relationship with my dad. Y los últimos años de él lo pasamos como si hubiéramos estado toda la vida juntos. And the last day of his life, we spent it like we were together for the whole life. ¿Sabe cómo yo perdoné a mi papá? Yo se lo he dicho ya otras veces. You know, Algunos de how ustedes lo I, saben. you know how I forgave my father? I already had shared this with you. Ya yo me había convertido I already had converted to y teníamos un Jesus. servicio en la capilla del Hospital Presbiteriano en Nueva York. There was a service in the Presbyterian Capella, Y la señora que church hizo el in New York servicio City. And the lady that was doing the Me service, eligió a mí para predicar. she chose me to Oigan bien, yo preach. tenía más o menos un año que me había convertido. I was just about a year that I had given my life Y to ahí Jesus. habían por lo menos 3 personas que yo sé There's about 3 people that I que know. tenían años en el Evangelio que estaban predicando. They were years ahead of me preaching the Word of Pero ella God. quería que yo predicara But eso. she wanted me to preach that. Eso me lo hizo ella 2 veces a mí. Esa fue la segunda vez que me lo hizo. That was the second time that she did it to me. La primera vez que me lo hizo yo tenía como 6 meses. The first time that she did it, I Siendo was cristiano. 6 months being a Christian. Y fue un servicio que ella hizo en el patio de su casa. And she did a service in the backyard of her house. Y ella era católico, quiero que sepa. And I was Catholic at that time. El deacon de la iglesia que venía de Nueva York para predicar The deacon that was coming from New tuvo un York to accidente en el preach. camino. He had an accident on the way to the church. Y en vez de coger uno de esos hombres que tenía muchos más años que yo, Instead of picking on one of those men that have more experience me dijo que yo preaching, quería que yo predicara y que tenía como 15 minutos para she chose preparar. me to preach, Oiga and bien. I only have 15 minutes to Un prepare. hombre que tiene como 6 meses en el Evangelio. I only was 6 months in the gospel. Ella me dio 15 minutos She gave me 15 minutes para que yo preparara algo para predicar. to prepare something for me to preach. Lo único que le dije fue, The only thing I said to her, usted tiene un cuarto donde yo puedo ir a orar. do you have a room that I could go and Me pray? llevó a un cuarto She took me to a y room. como a los 10 minutos vino y me dijo, ya, la gente está desesperada, ven. 10 minutes later, she told me you had to come. No me acuerdo ni lo que prediqué. I don't even remember what I preached about. Sé que algunas personas vinieron después del servicio de mí, ay, qué bueno, qué buen sermón, qué buen sermón. And I know a few people came back to me to greet me and say that I did a good Eso message. solamente lo hace Dios, That only happened when God is in you. porque yo no estaba preparado. Because I was not prepared. Inclusive cuando prediqué en la capilla del hospital, Inclusive when I was a Presbyterian tampoco estaba preparado, pero yo church, prediqué del I amor de also Dios. preached, but I was not prepared as well. I Prediqué- only talk about God's law.
Prediqué del amor de Dios. I talk about the Y God's mi love. papá estaba sentado en una silla como 4 líneas atrás. My dad was Así sitting en in the orilla. roads in the center of the Cuando yo church. terminé de predicar, yo empecé a caminar por el pasillo y él salió. When I finished Me abrazó. preaching, I started walking in the Porque mi church. papá no sabía pedir perdón. And he came to me, he just hugged me. Lo he que didn't hizo fue que me know how to say abrazó to y ahí yo forgive me. entendí que él me estaba pidiendo perdón. He only hugged me and Y I desde ese understood he momento en was asking adelante me to tuvimos forgive una him. bonita relación. And then from that going forward, we had a great relationship. Fíjense, nuestro Padre Celestial no nos abandona, Our Heavenly Father never forsaken us. no nos hace daño, He doesn't hurt us. no nos deja solo He doesn't leave us alone. y siempre está ahí cuando lo And necesitamos. He's always there when we need Him. Nuestros padres terrenales no pueden abandonar, pero ese nunca nos abandona. Our earthly Father can forsake us, but my Heavenly Father will never do that. Y tiene muchos atributos And He has a lot of attributes que son incomunicables, that they're incommunicable. que solamente son de Él y vamos a They comenzar con only esos belongs to ahora. God. And we're going to Ya start que el with primer that. punto son los atributos incomunicables de Dios. The incommunicable attributes of God. Dios es eterno, He is eternal, infinito infinitive, y creador de todo lo que and existe. creator of everything that exists. Eso lo pueden ver en el Salmo 92, pero ese salmo lo vamos a leer You could más see luego. in Psalm 9 verse 2, 90 verse 2, Y Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. and He has authority over all. Nosotros somos hechos en su imagen We are made in His image, y por eso tenemos algunos atributos de Él. and that's why we have few attributes of His. Pero estos atributos que vamos a hablar ahora But these attributes that we're going to son discuss now, específicamente de Dios. they specifically belongs to God. Ustedes se imaginan si nosotros tuviéramos todos los atributos de Dios. Can you imagine if we have all the attributes that God ¿Y quién nos has? aguantara a Who nosotros? will be able to take us? Tuviéramos el mismo poder exactamente de Dios. We would have the same power that He has. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Satanás. I believe that's what happened to Que como él Satan. tenía muchos de estos atributos que nosotros no tenemos, Because he has some of those attributes that we él don't pensó que él have. podía ser Dios. He thought that he could be God, Se equivocó de muerto. but he was wrong. Nosotros no somos hechos en la imagen de Dios totalmente. We are En not ese totally sentido. made in His image. En ese sentido, porque no In tenemos that todos los sense, atributos. because we don't have His attributes. Pero Dios Padre Celestial But our Heavenly Father, tiene más atributos que nosotros no podemos imaginar. He has more than attributes that we could even Por imagine ejemplo, or think. el primer atributo de Dios es que es santo. The first one is He's holy. Next. Isaías 57:15 dice, porque es así dijo el alto y sublime, For thus says the high and lofty one, el que habita la eternidad who inhabits eternity, y cuyo nombre es el Santo. whose name is holy. Yo habito en la altura I dwell in the height y la santidad, and holy place. y con el quebranto humilde del espíritu, And with whom has contrite and humble para hacer spirit, vivir el espíritu de los humildes to revive the spirit of the y para humble, vivificar el corazón de los quebrantados. and to revive the heart of the contrite ones. Fíjense, los santos del cielo, The holy in heavens. cuando predicamos en Apocalipsis, When we preach in Revelation, vimos que los ángeles, los santos y los seres vivientes en el cielo He said that the saint and the living creatures in están heaven, delante del trono de Dios, they're before the throne of God, alabándolo, praising Him, glorificándolo glorifying Him, y diciendo, and saying, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Holy, 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 Almighty God. Dios God es santo is holy y todopoderoso. and almighty. Se puede ver la santidad de Dios But you can see the sanctity of cuando Él sacó God a los israelíes de Egipto. when He took out the Israelites from Egypt. Dios mismo God Himself se llama santo. called Himself holy. Yo habito en la altura y la santidad, dice I él. dwell in the high and the holy place. Dios no es solo santo, sino Dios no puede pecar porque es santo. God is not only holy, He cannot sin because He is holy. Ezequiel 39:7 dice lo siguiente. Ezekiel 39:15. Next. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. So I will make my holy name known in the midst of my people. Y Israel. nunca más dejaré profanar mi santo nombre. I will never let them profane my holy name Y anymore. sabrán las naciones que soy Jehová, Then the nations shall know that I am the Lord, el santo de Israel. the Holy One in Israel.
Salmos 92, que yo se le mencioné ahorita. Psalm 90, verse 2. Dice, no, bueno, dale el próximo. Isaías. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your king. Y el Salmo 92 dice, next, antes que naciesen los montes Before the mountains were brought y forth, formases la tierra y el mundo, wherever you have formed the earth and the world, desde el siglo y hasta el siglo, even from everlasting to everlasting, tú eres Dios. you are God. Amen. Hallelujah. Dios siempre ha sido Dios. God has always been God. Nosotros no podemos saber lo que Dios hacía antes de formar la tierra. We couldn't know what God was doing before He formed the Él earth. simplemente nos dijo He simply que told la tierra us estaba sin forma y que that the earth was todo estaba formless oscuro. and everything was in darkness. Inclusive en Génesis 1:1 dice que Inclusive in Genesis 1:1, habla de toda esta oscuridad, pero en el versículo 3 creo he que talked dice, about all the darkness. que el Espíritu de Dios andaba por todos estos tiempos. In verse 3 he said the Spirit of God was hovering around the earth. Entonces lo que sabemos es que Dios siempre ha existido. We know that God had always existed. Oigan bien, dice desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. For everlasting and everlasting you are God. Dios es todopoderoso, es el He's segundo punto. almighty. Ese es el segundo atributo de Dios, es The Dios second todopoderoso. attribute, He's almighty. Apocalipsis 4:8. Revelation 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. The 4 living creatures, each one has 6 wings. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Were full of eyes around and within. Y no cesaban día y noche de decir, They would not rest, they did not say, Santo, 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 Holy, 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 es el Señor Todopoderoso, Lord God Almighty, el que era, who was, el que es who is, y el que ha de venir. and who is to come. Oigan bien. Amen. Listen careful, hallelujah. El Dios Todopoderoso The Almighty God, era, who is, y siempre será. and who will always be, hallelujah. No hay nadie que tenga el poder que tiene There's Dios. nobody that has the power that God has, hallelujah. El próximo atributo de Dios es que es infinito. The next attribute of God is that He's infinite. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: Revelation 1:8 said as follows. Yo soy el alfa I y la am the omega, Alpha and the Omega, principio the y beginning fin, and the end, dice el Señor, says the Lord, el que es, who is, el que era who was, y el que ha de venir, and who is to el come. Todopoderoso. The Almighty Fíjense cómo él God. repite That's how He el repeated capítulo 4, las palabras que dijo en el capítulo 1, the verses that He said on que él era el que era, that He's el who que was, es, who is, el que ha de venir. and who is to come. Si Dios es el principio y el fin, If He is the Alpha and the Omega, si Dios es el alfa y la omega, and if He's the end and the beginning, entonces therefore Él es infinito, He's infinitive. es infinito. It's infinitive. El próximo, Dios es omnisciente. God is omniscience. Salmos 1:39, del 1 al 4, dice lo Psalm siguiente: 39, 1 through 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Lord, you have searched me and known me. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. You know my sitting down and my rising up. Has entendido desde lejos mis You pensamientos. understand my thought afar off. Oiga bien, desde lejos. He understands it from afar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. You have searched you have comprehended my Y path of todos my mis life, caminos te son conocidos. and all acquainted with all my ways. Pues aún no está la palabra en mi lengua. For there is not a word in my tongue, Y he aquí Jehová, but behold, O Lord, tú ya sabes toda. you know it all together. Oigan bien, Listen carefully. Dios es omnisciente God is omniscience porque todo lo sabe. because He knows it all. No hay nada que podamos esconderle a Dios. There's nothing we could hide Podemos from God. escondernos cosas de uno del otro We could hide things from each y other. pensar que Dios no lo va a I saber. think that no will not know. Estamos But equivocados. we are wrong. Dios lo sabe todo. He knows it all. Antes de que suceda, Before it happens, antes de que pasen las cosas, before things happen, ya Dios lo conoce. He already knows. Nuestros pensamientos, Our thoughts. Dios los conoce. He knows all. Lo que vamos a pensar mañana, What we're going to be thinking tomorrow. ya Dios lo sabe. He already knows. Si es que no podemos nosotros pensar We cannot think que nosotros podemos encontrarle algo a Dios. that we could hide anything from God. ¿Qué sucedió cuando Caín mató a Abel? What happened when Cain killed Abel?
Dios le preguntó a Caín, God asked Cain, ¿qué has hecho? what have you done? Y luego le dice, And later he la said, sangre de tu hermano clama a mí desde la the tierra. blood of yourself crying out O all sea que ya Dios sabía lo que él había hecho. he already know what he has done. No lo pudo esconder. He couldn't hide it from God. Nosotros Us, pensamos a veces we think sometimes que podemos esconder cosas that we could hide things uno del otro. from each other. Y a veces pecamos And sometimes we sinned, y no queremos que otras personas lo sepan. and we don't want others to know. Pero a veces en ese mismo momento pensamos, But in that same moment, Dios no sabe lo que yo estoy haciendo. God doesn't know what he's doing, what I'm doing. Equivocado. Well, we're wrong. El próximo es Dios es omnipotente. God is omnipotent. Génesis 1, del 1 al 3, que fue lo que le Genesis pedí. 1. Vamos a leer lo que le estaba hablando ahorita. Right. En el principio In the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. The earth was without form and void, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. and darkness was on the face of the deep. Y el Espíritu de Dios se movía And the sobre Spirit la of God was faz de hovering las over the aguas. face of the waters. El Dios todo omnipotente The old God omnipotent, ya estaba preparando he was preparing lo que Él iba a hacer con nosotros, what he was going to do with lo us, que iba a hacer con las what tierras. he was going to do with the earth. Desde un principio, From the very Él beginning, fue que lo creó todo, he created all porque Él es omnipotente. because he's omnipotent. La palabra omnipotente quiere decir The word omnipotent means alguien que tiene poderes ilimitables somebody that have unlimited powers y que puede hacer cualquier cosa. and he could do anything he wants. Estos versículos These verses describen describe algo parecido. something similar. Pero vamos a Jeremías 32, 17. Jeremiah 32:17. Next. Uno está aquí arriba. Jeremiah. Déjame leer eso. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Venga, Jeremías 32, 17. Yo lo busco aquí. Okay. You have it? Déjame leerlo en inglés. Okay, go ahead. Jeremías 32, 17. Dice así en inglés. Una página muy larga. Dice, Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Amen. Dígame lo que dice aquí. Listen, No hay nada muy difícil para Dios, there's nothing difficult. porque Él es el Dios todopoderoso, He's the el Almighty Dios God, todo the omnipotente, God all que no hay omnipotent. nada que Él no pueda hacer. There's nothing Por that eso he es que hay cannot do. milagros, There's miracles. por eso es que hay There's sanación, healing. por eso es que a veces cuando tenemos necesidad, That's because sometimes when we have a need, Él la provee he provides. y nosotros no nos podemos explicar cómo. And we cannot explain ourselves how. Es porque Dios es todopoderoso It's because he's y almighty. es omnipotente. And he's Y Él omnipotent. sabe lo que nosotros nos puede pasar y lo que no nos puede pasar. He knows what could happen and what could El poder de happen. Dios no tiene límites. God's power is unlimited. Inclusive en Mateo 19, 26, que no está ahí tampoco, Matthew 19, no está ahí tampoco, dice it says que lo que es imposible para el that hombre what is impossible for God no es imposible para Dios. is not impossible for Go God. back to where you were. Malaquías 3:6. El próximo punto es que Dios es inmutable. God is immutable. Oiga bien. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. For I am the Lord and I do not change. Por esto, hijos de Jacob, Therefore you are not consumed. no habéis sido consumidos. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Dios no cambia He doesn't y change. nunca cambiará. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. And he will never change. Immutable one means that he will not change. Dios es el mismo, He's the same lo fue ayer,
like he was No es yesterday, hoy, it's today, no será mañana and tomorrow. y no será siempre. And he will Dios never be. es inmutable. He's immutable. Próximo punto. Dios es soberano. God is sovereign. Él es el Rey Supremo que posee y ejerce He's the supreme God sobre that he todo su possesses, poder divino. that he has the divine power over all. Efesios 1:11. Ephesians 1:11. What were you before? There you go. Yeah, that one. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, In him we also obtain inheritance, habiendo sido predestinados being predestined conforme al propósito del que hace todas las cosas, according to the purpose of him who works all things, según el designio de qué? De according, su voluntad, porque él es soberano. according to the counsel of his will, because he's sovereign. Si Dios no hubiera reservado estos atributos, si no lo hubiera reservado para él estos atributos, If God would have not reserved those attributes to y nos himself, hubiera dado a nosotros estos atributos, and he could have shared those attributes with no us, tendríamos necesidad de Dios, we wouldn't have any need for God, porque tendríamos todos los poderes de Dios. because we wouldn't have all the powers that belong to God. Si tenemos todos los atributos de Dios, If we have all of his attributes, somos Dios, then we are God. pero Dios nos puso límites But he didn't put a limit. para que nosotros no nos volviéramos locos. So we didn't turn ourselves crazy. Por eso estos atributos son incomunicables. That's why these attributes are incommunicable. Ahora, hemos heredado los atributos de Dios, So we had inherited attributes from God. que son los comunicables. Those the communicable attributes. Estos son los atributos que poseemos Those are the attributes that we y possess. que nos hacen a nosotros semejantes a Dios. That he makes us similar in his Así es que image. vamos al segundo punto de hoy. Next. Que son los atributos comunicables de Dios. The communicable attributes of God. Así es que aquí vamos a ver los atributos de Dios We're going to see here the attributes of God que nosotros hemos heredado. that we have inherited. Primero es, Dios es amor. First one, God is love. En Juan 4:8, John 4:16. First John no, 4:16. 1 John 4:8, it's not up there. El primero de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios. The one that doesn't love does not have known Oiga bien, el que God. no ama no ha conocido a Dios. If you haven't loved, you haven't known God. Aquí en el 4:16 dice, y si nosotros hemos conocido a Dios And we had known God y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, and believed the love that God has for ¿Dios us. es qué? God is what? Dígame, ¿qué dice ahí? ¿Dios es qué? What is God? Dios es amor. God is love. Y el que permanece en amor, And he who abides in love permanece en Dios abides in God y Dios en él. and God in O sea que him. si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, We have God's love Él in us. está en nosotros. He's in us. Él permanece en He nosotros. stayed in us. ¿Y qué dice después? And then what he says later, Permanece en Dios y Dios en él. if we abide in him, he abides in us. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que We nos have quiere Almighty muchísimo. God that he loves us very much. Y por eso, And because of that, vamos al segundo punto going to the de los second comunicables, point, que es communicables ones. Dios es justo. God is the righteous God. Entonces la semana pasada hablamos mucho Last week we talked about de las personas justas. how there is righteous y las people injustas. and there are unrighteousness. Si es que vamos ahora a hablar Let's talk now que Dios es justo. that God is righteous. Y como Dios es justo, And because he's righteous, nosotros hemos heredado we had inherited esa justicia. that justice. Pero solo aquellos que se han entregado a Cristo, Only those that are given their Heredan life to esto. Jesus Christ are solo aquellos que inheriting se han this. entregado a Cristo, So those heredan who los have given themselves heredan to Jesus estos atributos comunicables. are the only one that inherit Solamente son para aquellos que son cristianos, It's only for those people porque eso es lo que nos hace a nosotros semejante a Cristo. because that's what he does us in Jesus' image. Dios es justo. God is just. Juan 17:25 dice lo siguiente: Padre justo, Oh righteous Father, el mundo no te ha conocido, the world has not known you, pero yo te he conocido. but I have known you. Y estos han conocido que tú me enviaste. And these have known that you sent Estas me. son las palabras de Jesús. This is Jesus' words. Jesús dice, Padre justo, He said, el righteous mundo Father, no te ha conocido. the world has not known you. ¿Qué decía el versículo que leímos anteriormente? What the verses that we read before says, Que el que no ama no ha conocido a Dios. that the people that don't love doesn't know God. Entonces aquí dice, el mundo no te ha conocido. ¿Por qué? The world hasn't known you. En el Why? mundo que había en ese tiempo.
What was in the Mucha world? corrupción, A lot of corruption. muchos engaños, A lot of deceit. muchos falsos A maestros. lot of false teachers. Jesús mismo dice, Jesus himself said, Padre justo, righteous Father, el mundo no te ha the conocido, world has not known you, pero yo te he conocido. but I have known you. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Why Jesus said Porque él that? venía del Padre. He's coming from Jesús era God. Dios encarnado. Jesus was Jesús the era God justo. created. Jesus was Y miren lo que dice el próximo versículo. Primera de Pedro 3:18. This is what the first verse Next. says, 1 Peter 3:18. Dice, porque también Cristo For Christ also suffered padeció una sola vez por los pecados, once for sin, the just, el justo por los injustos, and for the unjust, para llevarnos a Dios. that he might bring us to God. Siendo a la verdad muerto en la carne, Being put to death in the pero flesh, vivificado en espíritu. but made alive by the Oigan Spirit. bien. Listen, Jesús vino a la tierra a morir una vez por los pecados. Jesus came to die once Él no va a for morir sin. otra vez por los pecados He's de not gonna nadie. die again for Ya the lo life of hizo. sins. He's already No tiene did que it. hacerlo otra He vez. doesn't have to do it again. Y Él, siendo como el Padre, And he's being like the Father. es justo. Is just. Pero cuando Él murió But when he died y resucitó, and raised himself on the third Él day, fue donde el Padre le dijo, he went to the Father and said, los que son míos también son justos. "So is the one that are mine is also just." Entonces nosotros hemos heredado We have inherited la justicia de Dios the justice of God porque nos hemos entregado a Dios. because we have given ourselves to Him. ¿Ok? All right? Vamos al próximo. El enemigo está como por bromar conmigo hoy. Bueno, vamos al próximo versículo. Que es, primeramente, el punto es Dios misericordioso. God is just and merciful. Dios misericordioso. God is merciful. Por la misericordia de Dios, By the mercy of God, nosotros hemos sido escogidos, ¿verdad? we have been chosen, Por la right? misericordia de Dios. Because of His mercy. Para ser partícipe de la salvación To participate in the que Él tiene para salvation aquellos that He has que for se those arrepientan that they repent y clamen a Jesús como su Señor y Salvador. and claim Jesus as their Lord and Savior. Y Dios es rico en misericordia. And God is rich in mercy. Porque si no hubiese sido por eso, If it wouldn't have been because of that, ninguno de nosotros hubiéramos la oportunidad de ser salvos. any one of us would have had the opportunity Tenemos to la be saved. oportunidad de ser salvos We have the opportunity to por be la gracia saved de Dios for the grace of y God por la misericordia de and Dios. because of His mercy. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, But God, que es rico en who misericordia, is rich in mercy, por su gran amor que nos amó, because of His great love, which aun He estando nosotros muertos en pecados, even when we were dead in trespasses, nos dio vida made us alive juntamente con Cristo. together with Christ Por gracia by grace. soy salvo. You have been saved. Dios, God, por su gran amor por nosotros, His great love for all of us, sacrificó a su Hijo sacrificed His own Son, y por su gran misericordia and His great mercy nos ha llamado a nosotros has called us a ser suyos. to belong to Him. El cuarto y último punto The de fourth los last point. atributos comunicables Communicable, es que Dios es bueno. because God is good. Dios es bueno. God is good. Marco 10, 18 dice lo siguiente. Jesús le dijo, So Jesus said to him, ¿por qué me llamas bueno? "Why did you call me good? Ninguno es bueno, No one is good, sino solo uno, but one, Dios. that is God." Jesús no está diciendo aquí que Él no es Dios. Oigan He's bien. not saying that He's no God. Jesús vino en la carne. Jesus came in the flesh. Y aunque Él tenía los atributos de Dios, todos, Even though He has all the attributes of God, Él vino en la carne He came in the flesh a ser un ejemplo para to nosotros. make an example for us. Entonces no es que Él no es Dios cuando dice Therefore, that doesn't mean that He's no God because sino He que said como that. Él anda en la carne, Because He was in the flesh. Él está diciendo a los discípulos, He's telling the disciples, yo no soy bueno, yo soy como ustedes ahora "I'm mismo. not good. I am just like Pero you." todos right now." nosotros sabemos, But we all know, los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, us that have been que Christians Jesús for a nunca while pecó now, cuando estuvo en la tierra. He never sinned when Entonces, he si Él no was good. pecó, Él era bueno. If He didn't sin, then He was good. Pero esto es una enseñanza que Él está dando a los This discípulos, is a teaching He's doing to the disciples, para que ellos entiendan so they understand que cuando Jesús no esté aquí, that when Jesus is todavía not ellos here, tienen que ver a Dios Padre, they still have to look at y Él es God, el único que en realidad es bueno. and He's the only one. El who Salmo is good. 25:8 dice esto:
Psalm 25, verse 6. Bueno y recto Good es and Jehová. upright is the Lord. Por tanto, Therefore, Él enseñará a los pecadores he teaches the sinners el camino. in the way. ¿Cómo nos enseñó Dios a nosotros, los pecadores, el camino? How did he teach us the sinners Mandando a su the Hijo way, sending his A la son tierra, to the earth a traer el Evangelio, to spread the gospel, a sacrificarse, to sacrifice al derramar himself, su sangre en la cruz, to shed his blood on the Calvary, a morir en la cruz con todos nuestros pecados to die sobre on the Él. cross with all our sins on his shoulders. Pero Dios es bueno. But God is good. Amen. Dios es tan bueno He's so good que nos ha dado a nosotros esta gran oportunidad that has given us this great opportunity de algún día that one day pasar toda la eternidad con Él. to spend all eternity with him. Oigan qué tan bueno es Dios. See how good God Nos está is. dando la He oportunidad has given us the opportunity de algún día that one day nosotros poder pasar that we could spend toda una eternidad con Él. all eternity with him. ¿Quién más puede hacer eso por nosotros? Who else can do that for us? Nobody. No one. Otra cosa es, Another thing is, cuando nosotros venimos arrepentidos when we repent de nuestros ourselves pecados, from our sins, Él nos perdona. he forgives us. Y volvemos y pecamos. And we sin Y again. muchas veces hasta nos alejamos de Dios por años. And sometimes we turn our back from Pero God for years. cuando regresamos And when we come back, arrepentidos, repented, adoloridos, hurting, Él nos perdona. he still forgives us. ¿Qué Dios es más bueno que eso? What other God is better than him? A nosotros alguien no hace algo. If someone does something to us, Yo perdono pero no olvido. I forgive, but I cannot. ¿Cuántos de ustedes forget. han dicho eso? Me, Yo perdono pero no olvido. I forgive, but I don't remember. Que para olvidar hay que perder la palabra. Y lo que sucede con esto, cuando And decimos what eso, happened with lo this que when sucede we con say eso es this? esto. Que no es que usted se le va a olvidar en realidad lo que le hicieron, It's not that you're going to forget what people have done to you, pero usted tiene que olvidar el daño que le hicieron but you have to forget about the suffering and the pain para they poder, caused you. para poder tener aunque sea una relación de lejos So, con you, esa persona. so maybe you can have a relation from distance with that person. Si nosotros no perdonamos, dice la palabra, If we don't forgive, Dios no nos va a perdonar a nosotros. He's Dice la not palabra going to claro, forgive así us. mismo lo dice. He's not going to forgive us. Que el que no perdona no será perdonado. He said the people don't forgive Entonces us, he's nosotros- forgiven. Then us, No podemos guardar rencor we cannot keep bitterness in our hearts porque alguien lo hizo algo. because someone hurt us. A mí me han hecho cosas I have been hurt many times. que si no fuese porque ya yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, If you wouldn't have been because I already received Jesus y as yo my Lord and entiendo que Savior, tengo que perdonar, and I understand that I have y to por el forgive, gran amor que Dios ha puesto en mí, and because the great love God put in my heart, yo he perdonado. I Y have yo puedo forgiven. decir And I can que he say olvidado lo que me han hecho. that I have forgotten what they did No, to me. que no me recuerdo de eso, You know that I don't remember that. sino que ya yo no uso eso It's that I just don't use that para recalcar algo que ya sucedió to y start que ya yo thinking about perdoné. something that already happened and I already forget. Me voy a meter en problemas hoy, porque voy a decir algo. I'm going to get myself in trouble because I'm going to say something. Yo espero que Belki no me tire la Biblia, me dé por un lado de la I cabeza. hope Becky doesn't hit me with. I have it ready right here. Las mujeres, Woman, se lo voy a decir claro, las I'm going to mujeres say clear, woman, perdonan, they pero no forgive, olvidan. but they never forget. 15 años después usted tiene problemas con su esposa. 50 years ¿Tú te later, acuerdas cuando tú me hiciste esto y tú me acuerdas cuando me hiciste aquello? she's going to bring 15 it años back, después. right back to you 15 years later. Yes, we do. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Levanten las manos los que lo han hecho. I have done it many, many times, Pastor. I'm the first one. I can't help you, brother. You're on your He's own. in trouble already. He is. He's in trouble, look. Mira, todavía yo me recuerdo lo que tú me hiciste. I'll be there And for I'm you, raising though. her hands. Cuando fuimos a tal sitio y tú me hiciste esto y esto y esto. Y esto. You still remember what you Mujer, did. pero hace 10 años de eso. Pero yo todavía me recuerdo. 10 years, but I still remember. Señores, Listen, tenemos que aprender a perdonar y a we olvidar. have to learn to forgive and forget. Vamos al último punto, antes de que yo me siga metiendo en problemas. Yes, Pastor.
Nuestro Padre que está en el cielo. Our Father who is in heaven. Yo cogí un versículo del Padre Nuestro. I pick a verse from the Mateo 6:9 dice, Matthew 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Our Father in heaven, hallowed be your name. Tenemos un Dios We have a God que es santo that is y holy que es todopoderoso. and is almighty. Amen. Ese Dios a quien amamos, God that we love, a quien adoramos who we worship, y que vela por nosotros cada día, and He's watching over us every day en cada momento. and every moment. Tenemos un Dios We have a God que perdona that forgives siempre always. y se olvida, And He no como forgets. algunos que están aquí. Those are some of us that we don't. Ese es el Dios que nos protege, That's the God that protects ese es us. el Dios que nos cuida de todo mal. That's the God that takes Cuando protects us nosotros from caemos en evil. tentaciones, When we fall in temptation, es porque nos hemos alejado de Él. it's because we got Si so nosotros far from Him. estamos todo el tiempo If we're all the time arrodillados, knelt down, leyendo la palabra, seeking His face, Oyendo seeking His su word, voz. listening to His voice, nosotros no vamos a caer en tentación. we're not going to fall in temptation. No estoy diciendo que las tentaciones no vienen. I'm not saying temptation won't come. Las in your tentaciones way. vienen. They're going to come in. Pero no vamos a caer en But tentación, we're not going to fall in temptation. porque cuando el enemigo nos ponga la tentación en el piso al frente, podemos hacer esto. Because when the enemy pulled the seguir temptation out, caminando. we could just jump over it and continue Pero tenemos que walking. estar en comunicación con Dios But todo we el have to tiempo. communication with God all the time. Cuando no estamos en constante comunicación con Dios, We're not in constant communication with le abrimos God. la puerta al enemigo We open the door to the enemy para que entre so he can come in y destruya todo lo que Dios está and haciendo con destroy nosotros. everything God is doing in our Fíjese, lives. el enemigo siempre está en la espera de que nos caigamos. The enemy is Cuando nosotros watching nos us caemos, fall down. Él trata de llevarnos más allá de donde nos He caímos. want to take us even further from where we fell. Pero cuando estamos en constante comunicación con Dios, But we're in constant communication a with través God de la palabra y de la oración, through the prayers and the word. podemos alejarnos del enemigo. We could be the Oiga lo que dice Santiago 4:7. James 4:7. Next. Someteos pues a Dios, Therefore submit to God, resistir al diablo. resist the devil, ¿Y qué va a hacer el diablo? and what does Satan Huirá de do? vosotros. He will flee from you. Amen. Hallelujah. Si estamos sometidos a Dios, If we're submitted to si God, estamos caminando con Dios, if we're walking si with estamos en God, comunicación con Dios, if we're in si communication with God, estamos en constante if we're oración, in constant si prayers, estamos en la palabra de if Dios, we are deeply rooted in the word of God, el enemigo dice, the enemy says, yo no puedo con eso. I can't deal with this Déjame person. buscar a aquel que se cayó. Let me get that person that just Déjame really ir fell donde aquel que down. está más débil. Let me go to that one that is weakest. That's Así right. como él está débil, yo lo puedo debilitar todavía Just like más. he's weak, I could make him Para weaker. que no pueda regresar. So a he won't Dios. be able to return. Ese yo lo voy a hacer mío. That one's going to make it mine. Pero cuando él ve un guerrillero, When we say eso a de Dios, warrior, un child of guerrero, God, un a soldado de warrior, Dios, a soldier of God, él dice, este me he puya said, a mí. I can't deal with this person. En vez de yo puyarlo a él, él me puya a mí. Then he starts just Déjame darlo tranquilo. said, let me leave him alone. Cuando somos obedientes a Dios When we're obedient to y God, estamos firmes en nuestra are fe, we standing firm in our el faith, enemigo huye de nosotros. the enemy will flee from us. Tenemos un Padre celestial We have a heavenly Father que nos dejó sus palabras en blanco y negro that leaves out his word in black and para que white, nosotros pudiéramos entender sus leyes, so we could understand his sus rules, requisitos, his sus requisitions, mandatos, his mandates, las cosas a las que tenemos que ser the obedientes things that we need to be obedient para mantenernos en su camino. to keep us ourselves in his ways. El camino de Dios The way of God es uno solo is only one, y solo se adquiere and only you could a acquire través del arrepentimiento, through the repentance, a través de clamar a Jesús como Señor y Salvador through you accept Jesus as your Lord and Gloria a Savior, Dios. y mantenernos en su palabra. and keep ourselves in his word. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. La palabra de Dios dice que Dios solo es bueno, The word of God says God alone is good, pero nosotros somos herederos de eso but we are an inheritance of y that, podemos ser buenos and we could be good con nuestros familiares, through our family amigos, members, friends, compañeros, co-workers, sea de estudio o de trabajo,
co-workers, Nuestros vecinos students, our neighbors, y los necesitados. and the people in need. Nosotros en realidad no somos justos, In reality, we're not just, pero sabemos que Dios nos considera a nosotros justos. but God considers us just. Entonces tenemos que tratar de ser justos So we have to try to be en nuestras righteous acciones. in our actions. Nosotros somos los remanentes de estos atributos. We are God's remnant of God's attributes. Y nosotros somos los que debemos de enseñarle al mundo And we're the one that has to con teach nuestras the world acciones through our actions que Jesús está en nosotros. that Jesus is living in us. Como esposos y padres, As husbands and fathers, seamos más demostrativos show more de nuestro amor our love con nuestros seres queridos to the people that we y love todos aquellos que Dios pone en nuestro camino. and all those people that God put in our ways. Seamos más misericordiosos, Be more merciful, especialmente especially con aquellos with those que nos quieren hacer la vida imposible. that want to make our life impossible. Porque hay personas en este mundo Because there's people in this world, que ellos se gozan tratando de hacer la vida imposible a they otros. rejoice themselves making other people's life miserable. Yes, they do. Tenemos que ser misericordiosos con We esas have to be personas mercy with those people y demostrarle amor, and show them love, aunque ellos nos demuestren lo contrario. regardless they show us the Si es que vamos a ser buenos, Let's be good. vamos a ser justos con todo el mundo, Let's be righteous with everyone, para que todos puedan ver so all of them could see el Espíritu de Dios the Spirit of God en cada uno de in nosotros. each one of us. Vamos a orar. Let's pray.